Ayúdanos a difundir este mensaje. Visita amorfraternal.org/donaciones. Estás escuchando Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Señor, te damos gracias porque en verdad tu evangelio es poder. En verdad lo que tú hiciste para nosotros, este gran sacrificio que tú hiciste, es el único que nos debe de estar guiando en este día. Y Señor, queremos ser transformados, queremos ser moldeados, queremos ser renovados. Señor, queremos en este día entender cuál es tu plan para nosotros hoy día, para expresar la grandeza de quien tú eres. Señor, toma este tiempo, toma control, usa a mi voz, Señor, para que tu palabra quede clara para nosotros y que podamos salir de aquí transformados y más convencidos de tus planes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, como decía entonces Romanos 13, como decía, uno de los temas más polémicos para nosotros. ¿Cuál es nuestro deber o cuál es nuestro sentir en cuanto al gobierno? Y es más, ¿cómo relacionamos cuando vemos abusos, corrupción, áreas donde a lo mejor el gobierno no está haciendo lo que debería hacer? Ahora, para ponerlo en contexto, acuérdense, Pablo está escribiendo en Roma en el primer siglo, bajo un emperador Nerón que era conocido como injusto, alguien malvado en muchos sentidos, alguien con un sentido de privilegio que en veces era arrogante y violento. Y en base a eso Pablo está escribiendo para nosotros. De hecho, algunos dicen que Nerón era un demente, que torturaba a la iglesia primitiva en el primer siglo, que por su propio placer tomó cristianos presos y lo puso en su propio jardín como antorchas vivas, quemándoles, nada más por el show. Ahora, cuando escucho eso, pienso, ¿cómo es que Pablo podía relacionar esta actitud con esta injusticia? Y a veces luchamos con lo mismo. ¿Cómo puedo yo, como cristiano, sujetarme a un gobierno que no es perfecto? O es más bien que no debe este respeto. ¿Sí? Ahora, quiero que noten algo. En esta sección que vamos a cubrir, que es Romanos 13, 1 a 7, Pablo menciona no el gobierno, sino los gobernantes. ¿Y por qué es importante eso? Pablo siempre podía ver que este no es una máquina, sino son personas. Personas capaces de ser moldeados o utilizados por Dios. Yo creo que esa es una pauta muy importante para nosotros. En vez de ver el gobierno como el enemigo, Pablo dice, vea a los gobernantes, siervos que pueden ser utilizados por Dios. Que entonces tome esto en cuenta mientras estamos estudiando. Romanos 13, 1 a 7, lo vamos a leer en total y luego lo vamos a tomar porción por porción. Dice versículo 1, si estamos allá, ¿sí? Sométense toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por eso pagan también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a este mismo. Pagan todo lo que deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra.
Romanos 13 nos va a dar entonces 6 razones por someternos a los gobernantes. 6 razones por ponernos sujetos a un gobierno que a lo mejor no funciona perfectamente. Y otra vez, quiero que entiendan algo. Pablo estaba escribiendo en un tiempo muy difícil donde había muchos cambios políticos, ¿sí? Pero en versículo 1 comienza así diciendo, sométense ¿quiénes? Y si recuerdo bien, José, de tu griego antiguo, la palabra toda tiene un sentido muy, muy complicado. ¿Cuál es? Otra vez, toda quiere decir, sí es cierto, toda, ¿no? Que todas las personas se sujeten. Pablo está dando ya una base bien, bien fuerte aquí diciendo que nosotros como creyentes tomemos eso en cuenta. Reconocer que todos debemos sujetarnos a esas autoridades superiores. ¿Superiores en qué sentido? Que tienen un papel de gobernar. Ahora, en este tenemos que reconocer algo. La sumisión bíblica siempre es a un ser imperfecto. Siempre va a ser. A menos Dios, la sujeción o la sumisión siempre es a alguien imperfecto, ¿no? En el matrimonio sujetamos unos a otros y somos imperfectos, ¿no? Los papás se sujetan a alguien que es imperfecto, ¿sí? Aún en el trabajo sujetamos a jefes que son imperfectos. A veces olvidamos eso. Va a haber imperfección en esas cosas. Pero acuérdense que servimos un Dios perfecto, que es soberano sobre esas cosas, que nos está pidiendo ponernos bajo algo imperfecto para gloriarlo y para entender que Él es capaz de trabajar aún por medio de esas imperfecciones. No sé si me queda claro, porque a veces yo creo que estamos buscando perfección y no va a haber aparte de Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Otra vez, a un costo personal, Pablo está escribiendo esas palabras. Acuérdense, en su vida Pablo fue encarcelado injustamente, fue llevado preso, sufrió muchos castigos no merecidos, pero lo hizo por una razón, el Evangelio. Lo hizo para poder compartir el Evangelio. Y esta fue su única razón. Tiene algo mucho más grande en mente, ¿sí? Entonces en 13 otra vez dice, sométense todas las personas a esas autoridades. Sométense o deciden vivir bajo su poder. Deciden vivir bajo la forma que ellos están construyendo. ¿Y por qué? Aquí es el primero. Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. 2 veces Pablo nos va a decir que el gobierno es armado, es formado por Dios. Por toda la Biblia encontramos este concepto, que Dios arma un gobierno o un concepto o un papel de gobernación. Siempre hay un orden. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis hay un orden que Dios establece. Y en este tiempo de imperfección, Dios estableció algo importante en cuanto a los gobernantes. Ahora, la primera mención de un gobierno está en Génesis 9. Si vamos allá a Génesis 9, después del diluvio, Dios ya comenzando de nuevo, afirmó o puso un concepto del gobierno. Y en Génesis 9, 4-6 dice, Dios hablando con Noé, hace un pacto, garantiza que no va a destruir el mundo con el diluvio de nuevo. Y luego dice, pero carne con su vida, que es con su sangre, no comerán, porque ciertamente demandaré la sangre de sus vidas. De mano de todo animal le demandaré, y de mano de hombre. De mano del varón su hermano demandaré la vida del hombre. Es desde este punto que Dios está diciendo, va a haber un orden, va a haber una responsabilidad. Y es eso, es proteger la vida de los demás. Que Dios va afirmando que la vida tiene un valor y que alguien va a encargar de este valor. Es el gobierno. Todo su deber es eso, asegurar que el valor de la vida humana está protegida. Ese es el deber.
Y desde ese momento Dios va construyendo un concepto de gobierno que va más y más y más allá. Obviamente en Israel hubo un gobierno que estaba sujeto a Dios, pero tenía sus propias leyes por el tiempo. Pero vemos tiempo tras tiempo como Dios iba afirmando esta realidad. Hay un gobierno y Dios es soberano. Dios es capaz de trabajar aún en esos medios. Salomón, por ejemplo, uno de los reyes más grandes en la historia, en Proverbios 8 dijo eso: por Dios reinarán los reyes y los príncipes determinarán justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernantes juzgan la tierra. Porque Salomón era uno de los reyes más poderosos en la historia, pero podía ver, no, Dios está moviendo esas cosas. Dios está sujetando este mundo y está ordenando esas cosas. Y no solamente los reinados justos. Daniel, acuérdense de Daniel. Daniel, que vivía bajo 3 o 4 imperios en su vida, que fue llevado cautivo a Babilonia y servía a varios reyes. Como joven desde anciano, decía en Daniel 2, escuche eso, Daniel 2, 21, 22, hablando de Dios otra vez: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Imagínate un joven que vivía, que servía con reyes injustos, diciendo eso, pero al final de cuentas Dios tiene control. Yo creo que antes de entrar a eso tenemos que preguntar a nosotros mismos: ¿creo eso? ¿Creo que Dios en verdad tiene control, tiene dominio, es soberano? ¿Creo yo que Dios es capaz de mover aún en esos elementos imperfectos? ¿Cómo puede uno llegar a esta conclusión? ¿Cómo podía Pablo llegar a esta conclusión diciendo: estoy confiado en eso? Estoy confiando que este malvado no puede estorbar los planes de Dios. Yo creo que él, tanto nosotros, tenemos que ver a Jesús. Tenemos que llegar a este momento donde vemos que aún Jesús se hizo sujeto a este sistema del gobierno. En Juan 19, acuérdense eso, cuando Jesús estaba allá delante de Pilato. Jesús en el juicio más injusto en todo el mundo, la más injusticia encontrado en la vida. Y Jesús en Juan 19, 10 y 11 dijo: entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? En Juan 19, 11 dice así: respondió Jesús: ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Piénsalo bien. Jesús se sujetó en este momento a un ser humano que no captó la gravedad de lo que estaba haciendo por el bien de nuestra salvación. Jesús tomó la decisión de sujetarse. Y es con esta misma actitud que Pablo ya nos está diciendo: ok, ustedes, iglesia, sujétense, tome esta decisión. Y nos va a revelar cuál es el deber o cuál es el sentir de esta sujeción. Ninguna autoridad tendrá contra mí. El creador del universo, sujetándose a un plan eterno bajo un sistema imperfecto para el bien de nosotros. Y ahora Pablo dice: ok, iglesia, haga lo mismo. Haga lo mismo. Haga lo que Cristo hizo para ustedes. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hizo Daniel? ¿Cómo lo hizo Pablo? ¿Cómo lo hizo Jesús? Y voy a insistir en eso: estaban convencidos de lo que es el Evangelio. Estaban convencidos de esta gloriosa obra que hizo Cristo en la cruz. Era lo suficiente para asegurar un plan perfecto de Dios, un plan eterno de su mano. Regresando a Romanos 13.
Otra vez, sométense porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Quiere decir que Dios aprueba todo lo que hace esos gobiernos? ¿Que Dios está a favor de lo que pagamos en impuestos? ¿Que Dios está diciendo, sí, quiero esta ley? No, no es eso. Lo que Pablo está diciendo es que este papel, esta función está firmado por Dios. Que Dios puso este poder en cierta forma, lo estableció y permite que funcione aún en la imperfección. Que le va a permitirlo en eso. Que Dios lo estableció con el fin de representarle, pero no hay garantía que lo van a hacer. No hay ninguna garantía que un gobierno va a seguir la ley de Dios en sí. Pero lo que está diciendo es, Dios lo puso allá. Toma la decisión de sujetarse en este momento a lo que es el gobierno. Es una actitud, es una decisión personal. Yo voy a sujetarme a eso. Otra vez, ¿por qué? Porque no quiero impedir lo que es predicar el evangelio. Yo no quiero limitar o yo no quiero desviar mi enfoque en algo que no es el evangelio y lo eterno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Con este en mente, 2 veces dice, es obra de Dios. Ok, esa es la primera actitud. Pero en versículo 2 dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación por sí mismos. La segunda razón es, si yo estoy luchando con el gobierno, o más bien con los gobernantes, estoy en cierta forma resistiendo lo que Dios puede estar haciendo. ¿Sí? Estoy tomando la decisión de oponer lo que Dios puede hacer. Y sé que ya estamos poniendo medio incómodos ahora porque estamos pensando en ciertas leyes y ciertos gobernantes y sí es cierto, es muy incómodo. Va a subir José para explicarlo todo, ¿no? Después. Pero en este momento vamos a seguir el texto, ¿sí? Cuando dice de modo que, está diciendo en comparación entonces, o en base de eso, es rebelión. Espérate. Si yo opongo el gobierno, estoy en rebelión contra Dios, en cierta forma. Si yo opongo eso, o si yo pongo una fuerza resistiendo lo que hace el gobierno, puede ser que yo estoy en cierta forma un obstáculo por la obra que quiere hacer Dios. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser eso? Otra vez, acuérdense, nuestro anhelo, nuestro objetivo, ¿cuál es? Es glorificar a Dios. Cuando se convierte en una forma, o un anhelo, una fuente de salvación fuera de Jesús, estoy oponiendo su obra. ¿Sí? No sé si quiere aclarar eso. Si yo decido que voy a poner todos mis esfuerzos en resistir una persona, un gobierno, en vez de decir voy a predicar el evangelio y voy a mover en estos trámites del evangelio, estoy resistiendo la obra de Dios en mí y en la vida de los demás. Estamos oponiendo lo que Él hace. Dios puso esta autoridad. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a conformar mi vida con lo que Dios está haciendo allá? A veces queremos resistir lo que no nos parece perfecto, ¿no? O incorrecto. Y obviamente tenemos en muchos casos la oportunidad de decir que algo está mal. ¿Qué es resistir? Lo que dice en versículo 2. Es no reconocer la autoridad de una persona, o un gobierno, o un gobernante. Es decidir que esta persona no tiene este puesto. Ahora, eso es diferente que decir no estoy de acuerdo con esta cosa. ¿Sí me explico? Hay una gran diferencia allá. Es rehusar cooperar con el sistema o la ley. Ahora, otra vez quiero aclarar, no es obediencia ciega. Hay muchas ocasiones, más en el libro de Hechos, donde vemos la iglesia resistiendo. ¿Cuándo? Cuando impide el evangelio o cuando se trata con la vida humana. Cuando el gobierno toma el lugar de Dios, entonces sí la palabra nos da la libertad de resistir.
esos son los límites o los trámites. Si hay excepciones, por ejemplo, si vamos al libro de Hechos, muy temprano el libro de Hechos 4, acuérdense, Pedro y Juan sana un cojo y están llamados al concilio para dar una explicación, están advertidos, están amenazados. Y se presentan delante de ellos, reconocen su poder, reconocen su lugar, pero en Hechos 4, 16 dice, más bien en 15, entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con esos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, les vamos a amenazar para que no hablen de aquí en adelante al nombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces ellos les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que les habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más que 40 años. Me encanta la forma en que lo expresan. Juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Hermanos, aquí está la pauta principal. Si algo impide o si alguien toma el lugar de Dios, sí lo podemos resistir. Si no, sujétense. Esa es la diferencia. A veces nos enfada porque yo no creo en o yo no me gusta eso. ¿Qué le hace? Ya te hiciste sacrificio vivo. Pero si algo está impidiendo, algo está tomando el lugar de Dios, sí, debe levantar la voz. Yo creo una persona que ha negado su vida, tomado su cruz, sacrificado, puede vivir en muchos ambientes, justos y injustos. Y en esta manera, otra vez Pablo está diciendo, no resisten. No toma el tiempo de obtener lo que Dios puede estar haciendo en este momento. No resisten. Es impresionante cuando vemos el siglo pasado las luchas de derechos civiles, por ejemplo, en los Estados Unidos. Los africanos americanos que lucharon por el derecho, pero nunca resistieron el gobierno. O sea, hicieron sus marchas, sus manifestaciones, sufrieron mucho, pero utilizaron herramientas para decir, este no es justo, somos hechos en la imagen de Dios y queremos esos derechos. Cuando escuché esas marchas, ¿no?, en el sur de los Estados Unidos con Martin Luther King, que dio su vida por la causa, pero nadie lo podía decir, este hombre es un revolucionario. No lo podía decir de Jesús, ni de Pablo, ni de él. Y cómo transformó una nación con su actitud. Otra vez, sometido a Dios, sometido al gobierno, sometido al correcto. Yo creo que ese es el orden que tenemos que seguir, ¿no? Pablo está diciendo otra vez, sométense. Tome esta actitud. No resiste lo que Dios puede estar haciendo en este momento. Y yo creo muchas veces es difícil desligar lo que está pasando en el momento en la política con lo que Pablo está diciendo ahora. Está bien, lo vamos a tratar al final, pero por este momento manténganse en el siglo de Pablo. Manténganse allá, Pablo escribiendo a esta iglesia joven, no en el primer siglo. Cuando dice no lo haga, ¿por qué? Porque hay riesgo de condenación. Es versículo 2. Ahora, ¿estamos hablando de condenación al infierno? No. Estamos hablando de una condenación o un castigo aquí terrenal. Si yo no pago mi predial, ellos vienen y ponen la calcomanía sobre mi casa, mi negocio,
¿Estoy sufriendo por el Evangelio? No, estoy sufriendo porque no cumplí con la ley. ¿Sí me explico? Ese es el deber que tengo que pagar. Ese fue el primer año que pagué el predial. Me siento muy mexicano, ¿no? Porque ya por fin pagué mi predial. Entonces, ya tengo muchos derechos. Voy a firmar la lista, de hecho, ¿no? Ya tengo mi número y todo. Tenemos que entender eso. Hay un castigo. Si paso el semáforo, hay una multa, ¿no? Si no paro en el semáforo y me multan, no estoy sufriendo por Cristo, estoy sufriendo por impaciencia, no más. Y aquí dice, mire, muchachos, ¿para qué quieren sufrir? ¿Para qué quieren luchar con un gobierno cuando hay tanto que hacer en cuanto a su fe? Ahora, otra vez, ¿es absoluto? No necesariamente. Va a haber tiempos cuando no hay castigo, obviamente, pero en la realidad va a haber este sistema donde vamos a sufrir o vamos a pagar por esas cosas. Entonces ya tenemos dos razones, ¿no? Dios lo estableció, estoy resistiendo a Dios si no lo hago. Hay posibilidad de condenación o castigo, ¿sí? ¿Por qué? Brincando al versículo 3 dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace bien, sino al malo. ¿Quieren pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ello. Ahora, otra vez, en general, un gobierno está para decir lo que es bueno y lo que es malo. Es para levantar lo que es correcto y es para castigar o enseñar lo que es incorrecto. Y ahora, otra vez, estamos viviendo en un mundo medio torcidos en este momento, donde estamos luchando con leyes de aborto, leyes sobre cuál es un matrimonio. Hay muchas áreas aquí donde sí es difícil decir, ok, ¿cómo voy a someter a esos gobernantes sin estar de acuerdo con esos asuntos? Y eso es donde Pablo está diciendo, el gobierno debe estar apuntando o anotando lo que es correcto. Ese es su deber, ¿sí? ¿Van a fallar? Obviamente sí van a fallar. Sí van a fracasar en muchos asuntos. Pero otra vez Pablo habla de un resentimiento y una negación de su poder y autoridad. Está diciendo, ellos tienen este papel, respétalo, recíbelo. Me llamó mucho la atención en Bahía de Quino. La iglesia organizó una cena para los servidores públicos. En febrero, de hecho, hicieron una cena, invitaron todos los diputados, los importantes del pueblo, hicieron la cena. Y estamos platicando y disfrutando mucho. Y podían notar como una cierta incomodidad con ellos, como, ok, ¿qué es lo que quieren de nosotros? Y por fin se levantó el pastor y dijo, nada más queremos agradecerles por dar su tiempo a servir a nosotros como pueblos. Y sabes que podía ver el alivio en ellos, como, no nos van a pedir nada, ¿no? Nada más estamos aquí. Y comenzaron a relajar, comenzaron a platicar más abiertamente. Y me gustó mucho eso, porque lo que hizo la iglesia, ellos dijeron, respetamos, entendemos que tiene un papel difícil aquí. Y estamos aquí para apoyar, ¿sí? Y reconocieron eso. Versículo 3, en temor y aprobación. Otra vez, Pedro y Juan estaban allá resistiendo el concilio. No, estaban allá diciendo, eso es lo correcto. Es correcto que ustedes tienen este papel, pero también es correcto que sanamos a esas personas. Otra vez, la obligación o deber del gobierno es reconocer lo justo y castigar al malvado. ¿Siempre pasa? No siempre va a pasar. Va a haber injusticias, va a haber tiempos cuando el culpable escape y cuando el inocente sufre. Pero Pablo dice, pero en cuanto a ti, decide entonces someterse. Otra vez, Pablo estaba escribiendo bajo un fanático como gobernante. Ahora, Pedro dice lo mismo si vamos a 1 Pedro 2. 1 Pedro 2, 17, Pedro pidió lo mismo de una iglesia que estaba sufriendo. En 1 Pedro 2,
comenzando en versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Por causa del Señor sometemos a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que hagan bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Me encanta 17, dice, honran a todos, amen a los hermanos, temen a Dios, honrad al rey. ¿Se nota? Hay un orden. Deciden entonces, confía que Dios sí va a tratar con lo que es correcto e incorrecto. Y quiero notar algo también aquí, regresando a Romanos. Pablo nunca dice no puede ministrar en esas áreas donde no está de acuerdo con el gobierno o con los gobernantes. ¿Qué hizo la iglesia en el primer siglo? El gobierno tiene un sistema donde negar los derechos de los pobres, donde dejar morir niños, donde no tienen justicia. ¿Y qué pasó? En eso entró la iglesia. A rescatar niños en la calle que estaban muriendo, apoyar viudas, cambiar el sistema de esclavitud por dentro de la iglesia. No hay ninguna razón para nosotros no ministrar en esas áreas donde no estamos de acuerdo con la iglesia. ¿Estás en contra del aborto? Excelente. Invita a una muchacha embarazada a tu casa a vivir contigo. ¿Estás en contra de ciertas cosas? Haga algo. No estás resistiendo el gobierno, estás viviendo tus convicciones. Mi hermana me habló y estaba muy alterada porque dijo, no, esta ley de los inmigrantes en los Estados Unidos, vive en los Estados Unidos. No soy mexicano, no sé si ha notado, ¿no? No soy mexicano. Y mi hermana dijo, no, estoy muy preocupado por eso. Y yo le decía, ok, pues haga algo. Vete a esos asilios, sirve una comida, invita a los inmigrantes a cenar contigo. Es más, hay una iglesia en San Diego que ayer hicieron como un bazar para musulmanes, para inmigrantes musulmanes que están sufriendo en California. Dijeron, vamos a hacer un bazar, todo es gratis, invito a una familia de Siria y pueden tener lo que necesiten para su casa. Muchachos, otra vez, podemos cambiar las cosas, no resistiendo al gobierno, sino respetando lo que son y haciendo o viviendo nuestras convicciones. Pablo lo hizo, la iglesia primitiva lo hizo y nosotros también lo podemos hacer. Hay una historia de Charles Colson, no sé si han escuchado de Charles Colson, era parte del gobierno de Richard Nixon. Va a ser una historia de los Estados Unidos también, ¿no? Porque martes es el 4 de julio, ¿no? Entonces me estoy poniendo muy americano a la vez, ¿no? Charles Colson trabajaba por Richard Nixon, que es el segundo presidente quien fue quitado de su oficina, ¿no? como presidente. De hecho, tiene que renunciar porque se puso tan obsesivo que trató de robar secretos de los demócratas y fue descubierto. Y Charles Colson fue parte de todo este plan. Y se le metió en el bote, estaba en la cárcel y allá se convirtió a Cristo. Y se hizo cristiano. Y salió de allá, escribió un libro que se llama Nacido de Nuevo. Y fue una de las personas principales en los 70s que comenzó a promover eso. Tiene que nacer de nuevo. Y por su posición, por su conocimiento, fue muy recibido. Y comenzó un ministerio que es Prison Outreach Fellowship, donde comenzó a tratar con la necesidad de los prisioneros. Pero Colson fue muy movido en eso, dejó la política por completo y él dijo eso, escribió una cita, dijo, cuando la iglesia se alinea políticamente, da prioridad a los compromisos y éxitos temporales del mundo político en lugar de su confesión cristiana de la verdad eterna. Y cuando la iglesia abandona su lugar de derecho,
como conciencia de la cultura, las consecuencias para la sociedad pueden ser horribles. ¿Cuál es nuestro papel? ¿Es oponer la iglesia, el gobierno, o es servir en el rango que Dios nos ha dado? Otra vez, versículo 3, es para infundir temor y reconocer lo bueno. ¿Siempre va a reconocer lo bueno? No. Pero ¿sabes quién? Dios. Dios siempre toma en cuenta cuando la persona hace lo correcto, ¿sí? Por los motivos correctos, ¿sí? El gobierno debe hacer esas cosas, pero no siempre lo hacen. Entonces ya tenemos 3 razones. En 4 brincamos al siguiente. Dice, porque es servidor de Dios para tu bien. De hecho, si lo ven, la palabra servidor es ministro. Dice el texto entonces, porque el gobernante, a lo mejor la persona por quien no votaste, es ministro de Dios para tu bien. Y nos choque, ¿no? Porque estamos pensando en ciertas personas que tienen ciertos puestos que a lo mejor no nos cae bien, y está diciendo Pablo que es mi ministro, que es mi pastor. Espérate, ¿cómo? Pues acuérdense, la palabra ministro solo quiere decir eso, servidor. Es un servidor para tu bien. Y otra vez Pablo está diciendo, esta persona tiene un papel para tu bien. Para tu bien en lo personal, quiere hacer lo correcto. Pablo estaba convencido de eso tanto que podía decir con confianza, Dios lo va a utilizar. Dios va a utilizar cualquier persona que está en el gobierno en este momento por sus planes para avanzarlos o para mostrar una injusticia y cambiarlo. Es la única cosa. Pero al final de cuentas Dios es capaz de hacerlo. Lo hace claro en este momento. Son siervos. Este es donde entra otra vez este concepto de sumisión tan fuerte. ¿Vamos a someternos a los seres imperfectos o vamos a resistir? ¿Cómo puede ser por mi bien? Si hay un gobernante que me choque, nadie está pensando en ninguna persona en la política de los Estados Unidos, ¿no? Nadie está pensando en nadie, ¿no? No vamos a nombrar ningún nombre, pero ¿es mi siervo por mi bien? ¿En qué forma? ¿En que puede moldear mi carácter? ¿En que puede impulsarme a hacer lo correcto? ¿En que me puede impulsar a depender más de Dios? ¿El revelar más sus planes y su voluntad? Sí. Es para nuestro bien. Eso es lo que debería hacer. Y en 4 dice, no solo eso, si haga lo malo teme, porque no es en vano que lleva la espada. El gobierno necesita tener el poder para castigar. Y aquí estamos hablando de vida y muerte. Pablo era muy claro, el gobierno tiene derecho de tratar con los que toman la vida. ¿Sí? Desde Génesis estaba allá. Y otra vez sé que eso es polémico, pero aquí Pablo está diciendo, tiene que tener una autoridad sobre los que luchen contra la vida de los demás. El hombre está hecho en la imagen de Dios. Y por eso el gobierno debe de defender este hecho. Es un agente de ira, dice aquí, servidor de Dios, vengador para castigar los que hacen el malo. Sometemos porque hay un castigo. Sometemos porque esta persona supuestamente está allá por el bien de nosotros y el bien del pueblo, ¿sí? En 5 va más allá y dice, por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Ok, no quiero ser castigado, excelente, pero como cristiano, ¿no tienen anhelos más allá? ¿No anhelan algo más allá? ¿No quieren andar con una conciencia limpia? ¿Cómo puede ser que estoy resistiendo todo aquí en la política, pero estoy diciendo que estoy confiando completamente en Dios? Yo confío en ti, Dios, pero no voy a pagar eso, no voy a parar aquí, no voy a hacer eso. Es más, voy a hablar mal de esta persona. ¿Pero cómo? ¿No ven el contraste aquí? Pablo no podía desperdiciar su tiempo en luchar en esas áreas porque estaba tan enfocado en lo que es el evangelio. Este castigo que existía no era tan importante a Pablo, tanta la conciencia.
En verdad podemos decir, la verdad te hace libre si no estamos sujetos en esas áreas. En verdad lo podemos decir. No sé si han escuchado, hay un evangelista grande que ya lo está investigando por fraude de impuestos. Y tiene un ministerio gigante, ahora lo están investigando. Y yo digo, ¿cómo puede en su conciencia decir, estoy sirviendo a Dios, pero no estoy pagando esos impuestos? Estoy negando eso, lo que el gobierno exige de mí. Y no estoy diciendo que los impuestos son buenos o malos en sí, lo que estoy diciendo es, hay un deber aquí. Y su conciencia te va a mortificar si no estás sujeto en esas áreas. ¿Cómo puedo hacerlo si estoy negando otras áreas donde Dios me está pidiendo otra vez sumisión? Si Dios me está pidiendo, sujétate, paga tus impuestos, haga lo correcto, haga lo que te debe hacer eso. Su conciencia. Pablo podría decir con una conciencia limpia, estoy sirviendo este pueblo y no estoy afectando al gobierno en ninguna forma negativa. Y tengo que preguntar, ¿puedo decir lo mismo? ¿Puedo decir yo lo mismo? ¿Que estoy apoyando en la forma que Dios me está llamando a hacer? Porque en 6 Pablo sigue diciendo, pues por eso pagan también los tributos, porque son otra vez ministros de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Ministros de Dios. ¿No te choque eso? ¿Sí? A mí sí. Pero Pablo dice, hay un costo y el costo son los impuestos, entonces págalos. Págalos y hazlo en esta forma. Ahora, en cierta forma es muy parecido a las ofrendas o es muy parecido a los diezmos. En cierta forma pagamos nuestros impuestos confiando que Dios lo va a utilizar en la forma correcta. Confiando en la misma manera que entregamos nuestras ofrendas, confiando que Dios lo va a utilizar o va a utilizar personas para lo correcto. Hacemos lo mismo con el gobierno. Y otra vez, ¿es malo exigir un reporte? No. Pero tiene que ver con la actitud. ¿En qué forma estamos pagando? ¿En qué forma estamos dando esas cosas? Ahora, a lo mejor se siente tan incómodo como yo en este momento. ¿Y qué tal la injusticia? ¿Qué tal cuando vemos un gobierno injusto exigiendo o pidiendo cosas malas? Pues otra vez podemos ir al ejemplo de Pablo en el libro de Hechos. Vamos a Hechos 24. Pablo, quien tenía todos los derechos como ciudadano romano, que estaba constantemente bajo la opresión de ciertos gobernantes, porque insisto, el cristianismo estaba cambiando el mundo. Y en Hechos 24, comenzando en este versículo 22. Dice entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisías, acabaré de conocer a este asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de sus suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó cerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con eso que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Hablando de injusticia, 2 años esperando la mordida, 2 años esperando el pago. Imagínate, esto es horrible. ¿Y qué hizo Pablo en esos 2 años? ¿Qué hizo Pablo? Predicaba el evangelio, dedicaba a escribir cartas,
ministraba a la iglesia. Pablo muchas veces decía, soy preso, pero no soy preso. Se nota como Pablo se sujetó en esta manera, diciendo, voy a sujetarme y voy a esperar. Es más, en 25, si seguimos allá, Pablo esperaba esos 2 años y luego en capítulo 25, de versículo 10 a 12, dice, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que esos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás. Y Pablo decía, gracias a Dios, voy a ir a Roma, voy a predicar allá. Pablo tenía algo más allá en mente, ¿se nota? Muchas veces nos estorba con esos planes terrenales donde Dios está armando algo mucho más allá. Las injusticias sí debemos reclamar, sí podemos discutir, pero al final de cuentas no pierda la esperanza. Dios está obrando mucho más allá. Otra vez voy a regresar a esta historia de Charles Colson. ¿Sabes lo que hizo Charles Colson después de salir de la prisión? Comenzó un ministerio para prisioneros. Comenzó a actuar leyes para la protección de los hombres en las cárceles, que no pueden ser violados, que tiene que darles sentencia justa y rápida, que iba a cuidar las familias de los prisioneros, que no podía sacar más. ¿Sí me explico? Transformó lo que es el sistema penal por su experiencia. Hermanos, la injusticia a veces nos choca y debe de chocar, pero en eso, si estamos dispuestos a decir, Señor, ¿cuál es tu plan? ¿Cómo quieres avanzar lo que estás haciendo en este momento? Vamos a ver más allá. ¿Sí? Más allá de lo que estamos luchando en el momento. Regresando a Romanos entonces, dice en 7, pagan a todo lo que deben. ¿Yo debo algo al gobierno? ¿Yo debo algo a este sistema? Sí. Yo uso esos caminos, yo uso esos semáforos, yo uso todas esas instalaciones, sí les debo. Soy parte de esta comunidad, entonces le voy a pagar de esta forma. Estoy pagando lo que debo. Estoy pagando su salario en cierta forma. Estoy confiando en Dios. Y menciona 3 áreas: tributo, impuesto, respeto y luego honra, ¿no? Esas áreas donde dice deben de vivir en cierta forma bajo esas ciertas cosas. ¿Sí? Y son diferentes en qué forma. Tributo a veces tiene que ver con terrenos, ¿no? O impuestos. Impuestos tienen que ver más con cosas personales o compras, ¿sí? Y luego 2 cosas que es honra y respeto. Respeto es el puesto, ¿sí? O la persona más bien, y honra es el puesto. Y Pablo dice, ¿sabes qué? Pon eso en orden en tu vida. Decide que va a ser su cosa. Los judíos resintieron tanto a los romanos. Se sintieron que estaban invadidos, que eran aplastados. Hubo rebeliones. De hecho, Cristo tenía un celote entre sus discípulos, Simón, un hombre revolucionario, una persona que a lo mejor quiere tumbar el gobierno romano, y por su experiencia con Cristo fue transformado. Otra vez, ¿cómo respondió Jesús a toda esta injusticia? En Mateo 22, de versículo 15 a 22. Y otra vez, no sé si lo ha pensado bien. Vino Cristo, no puedes imaginar a Cristo diciendo, esos hombres ni entienden qué es un reino. Esos hombres ni entienden cómo es el plan de Dios. En Mateo 22, de versículo 15 a 22, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad, que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Qué sutiles, ¿no? Y dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César
o no. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, dijo: ¿por qué me tentan, hipócritas? Muéstrame la moneda de tributo. Ellos se presentaron un denario. Entonces le dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es a Dios. Oyendo eso, se maravillaron y dejándole, se fueron. ¿Se nota? Jesús en toda su vida podía distinguir: ¿ese es asunto terrenal o es asunto de Dios? Y hermanos, ese es el reto para nosotros también. Si estamos confundiendo qué es el reino de Dios con el reino de aquí, estamos en problemas. Cuando nosotros pensamos que algún gobierno nos puede salvar o puede aplastar los planes de Dios, vamos a desviar de lo que es nuestro anhelo principal, que es adorar a Dios y glorificarlo y anunciar su nombre. Ese es mi deber. Y si lo hago aquí o en la cárcel o en la calle con toda libertad o donde sea, voy a cumplir el plan que Dios tiene para mí. Lo que pertenece a César. ¿Qué pertenece a César hoy? ¿Qué pertenece no a este César, no, sino a César? ¿No? ¿Qué pertenece al gobierno otra vez? Impuestos, honor, ¿sí? Respeto. Eso es tan fácil. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Las obligaciones no han cambiado, son lo mismo. Pero ¿sabes qué? Más lo que me llama la atención aquí no es tanto los impuestos y los tributos, porque podemos hacer esos pagos. Pero las otras dos cosas donde yo personalmente me siento retado: el respeto y la honra. ¿Puedo yo decir: voy a respetar a esta persona porque Dios lo ha puesto aquí, y voy a honrar el puesto sabiendo que Dios es capaz de utilizarlo? Tenemos amigos que son misioneros en Tailandia. Fuimos a visitarlos y íbamos caminando y había un anuncio grande, ¿no? Grande, en todas partes. Fotos del rey, de la reina, del príncipe, de toda la familia real. Y lo vi, no sé, me llamó la atención porque estaba gigante, ¿no? O sea, esta cabeza grandota allá mirándome. Iba a comentar algo y dijo la misionera: ¿sabes qué? Jeff, perdón, por favor no digas nada en contra del rey. Dijo: aquí hay tanto respeto por el rey que no lo hagan. De hecho, es contra la ley. Y dijo: nosotros como misioneros no queremos arriesgar ninguna cosa por un comentario sin pensar. ¿Sí me explico? Y ¿sabes qué? Me quedé chocar, me quedé humillado en cierta forma. Eran mis alumnos, ¿no? Y me estaba enseñando. ¿Sabes qué, Jeff? No vale la pena. No vale la pena este comentario en este momento si va a arriesgar nuestro puesto aquí como misioneros. Y muchas veces pregunto yo: ¿estoy arriesgando la oportunidad de anunciar quién es Cristo por un comentario sin pensar, o por una opinión personal, o por defender alguna postura personal? ¿Sí me explico? ¿Dónde está nuestra prioridad? ¿Dónde está? Y en respetar esos puestos podemos decir con confianza: estoy honrando a Dios. El mismo Pablo en 1 Timoteo 2 dijo eso: exhorto ante todo a que hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieto y tranquilamente en toda piedad y honestidad. El mismo Pedro, el mismo Pablo, los dos que iban a morir mártires bajo este gobierno. Y pueden decir: ¿sabes qué? Hónralos, recíbelos, acéptalo. Y a lo mejor está pensando lo mismo que yo. ¿Y qué digo a un creyente en el norte de Corea, donde todavía tienen campamentos de prisión? ¿Qué digo yo a un creyente en Sudán, donde su mismo gobierno vende armas para matar a niños? ¿Qué puedo decir a la gente de Venezuela que está sufriendo sin nada que comer? ¿Qué digo yo? ¿Puedo predicar este mismo mensaje allá? Sí, lo puedo decir. Porque no puedo negar que Dios es soberano. Ahora,
Otra vez, no estoy diciendo que es correcto que se meten creyentes en esos campamentos de concentración en Corea. Está mal, es horrible. Y voy a orar y voy a hacer todo lo posible para que cambie este asunto. Pero por el momento podemos animar a esos creyentes con este mismo sentir. Hay una honra que viene de Dios cuando sometemos a Él y sus planes. Hay 3 distintivos en un creyente en cuanto a los gobernantes. Es amar, temer y honrar. Y es nuestro deber todavía. Amar a los creyentes, temer a Dios y honrar a los que están en servicio público. Pero la política ni es nuestra salvación ni nuestro enemigo. Es una herramienta donde estamos en este momento. Pero también quiero retarnos con algo. Vivimos en un tiempo de más libertad que mucho del mundo. Vivimos con más libertad en este momento para predicar el Evangelio y para cambiar las injusticias que antes. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta libertad? Pablo, bajo un imperio romano, aprovechó todo lo posible para decir, ese es el Evangelio. Hermanos, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su deber? ¿Y cómo está utilizando esta oportunidad para notar quién es Dios? Otra vez en Mateo 17, voy a terminar con eso. Mateo 17, 24. Exigieron de Jesús un impuesto del templo. Dice en Mateo 17, 24, dice, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraron las 2 dracmas y le dijeron, ¿su maestro no paga las dos dracmas que era para el templo, no? Y él le dijo, sí. Y al entrar en la casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos de los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Y lo utilizó para enseñar, Pedro, no estás sujeto a esas cosas. Lo puede pagar o no pagar, pero pertenece a un reino más alto. Pero me encanta 27, dice, sin embargo, para no ofenderles, para no estorbar su oportunidad de anunciar el reino de Dios, ve al mar, ha hecho un anzuelo, y el primer pez que sacas, tómalo. Y al abrirle la boca, hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Ahí está. Si quiere pagar sus impuestos, vete a pescar. Y ya todo está resuelto, ¿no? Es eso. Jesús estaba enseñando, yo soy el rey de la creación. Ese no me estorba. El que fue adorado en el templo, exigido por un impuesto y no lo resistía. ¿Qué tal nosotros? ¿Qué tan ofendidos somos cuando el gobierno nos pide esas cosas? Y otra vez voy a regresar al punto, son gobernantes, son personas capaces de ser transformados por Dios y utilizados por Dios. Deje que Dios nos cambie, nos sacuda con eso. Porque si no estoy luchando con eso, ¿cuál es mi enfoque? ¿Cuál es mi objetivo? Es el Evangelio. Es predicar quién es Cristo, es rescatar a los perdidos, es invitar a esta mamá soltera a vivir con nosotros, es cuidar a este prisionero que necesita mi cuidado. ¿Sí me explico? Este es nuestro sentir. No deja que algo menos importante estorbe este llamado. Pero voy a ser honesto con ustedes. En una semana vamos a un viaje a los Estados Unidos y voy a juntar con mi familia. Y sé que va a ser complicado, porque tengo personas en mi familia que están muy a gusto con el gobierno en este momento y personas que no. De hecho, yo tengo en mi familia parientes que ni hablan por la elección que pasó en noviembre. Tengo una hermana que ni está hablando con otra hermana. Y wow, qué suave, ¿no? Meter en todo eso. Pero ¿sabes qué? Todo mi meta, todo mi anhelo en este viaje es eso, es cómo puedo expresar lo que Cristo ha hecho en mí y lo que Él es capaz de hacer. Y hermanos, quiero animarles, este debe de ser nuestro sentir.
Pablo podía decir con confianza, ningún gobierno es un estorbo, lo voy a someter y voy a ver cómo el Dios del universo arma todo para su bien. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Sabemos que este es un área difícil. Ayúdanos, Señor, conformarnos con tu voluntad, conformarnos con tu palabra. Ayúdanos a tomar a ti como nuestro ejemplo, Jesús, que no resistió en esas áreas. Señor, ayúdanos a ser esos embajadores de bien, esas personas que sí luchan contra injusticia, pero no por nosotros mismos, sino por su reino, por su autoridad sobre todo. Señor, ayúdanos a conformar nuestros corazones a tus planes, de no resistir donde no es necesario, de someternos, de vivir humildemente delante de ti. Señor, haznos como Daniel, dispuesto a decir, Señor, tú eres capaz de levantar y quitar, pero aquí estoy para servir. Señor, bendiga esta congregación, úsanos, haznos esta gente que alumbra en este mundo, que representen tu evangelio y tu esperanza. Todo eso te pedimos agradeciéndole por la libertad que tenemos en este mundo, en este país. Y te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Escuchaste Poder de Dios para Salvación, un estudio bíblico del libro de Romanos. Encuentra más estudios bíblicos en amorfraternal.org. Visítanos en facebook.com/amorfraternalorg.